Lección número 9. La lección número 9 de nuestro trimestre dedicado al libro de Deuteronomio tiene que ver con la acción, con el verbo regresar. El verbo regresar, que en hebreo, si les interesa, sería el verbo shub. Este verbo se utiliza 35 veces en el libro de Deuteronomio. Es un verbo que se usa muchísimo en el Antiguo Testamento, pero específicamente, repito, en Deuteronomio son 35 ocasiones. Ahora bien, de esas 35 ocasiones, 7 en particular, se usan o aparecen en un solo capítulo, que es Deuteronomio 30 del 1 al 10. Deuteronomio 30 es uno de los pasajes que la lección de esta semana nos ha pedido que leamos y que pongamos atención específica para extraer lecciones allí para nosotros también, al igual que fue importante esta sección de Deuteronomio para los primeros receptores de este mensaje de Moisés. El verbo volver, el verbo regresar, por fácil que suene su significado, en el caso específico del Antiguo Testamento, no siempre se traduce de esta forma, y eso es lo que hace que tengamos que hacer hincapié en el sentido original de esta palabra. En ocasiones, Deuteronomio 30, para ser más exactos o más específicos, usará este verbo de otra forma. No lo traducirá como volver o regresar, sino como arrepentirse o como convertirse. Arrepentirse o convertirse. Te leo Deuteronomio 30, versículo 1 y luego el 2. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones. Cuando dice el versículo 1, te arrepintieres, es el verbo volver. Leo el versículo 2. Y te convirtieres a Jehová tu Dios, o si leemos la Reina Valera 95, te conviertas a Jehová tu Dios. Te conviertas nuevamente es el verbo volver, o el verbo shub. Pero en el contexto los traductores a esta versión o de esta versión en español pensaron que era mejor poner convertir o arrepentirse, como vimos en el versículo número 1. En realidad, aunque es una muy buena intención, creo que el sentido original es mucho más claro y mucho más fácil de entender y de aplicar a la vida de cualquier seguidor de Dios. Porque a veces se nos podría complicar un poco explicar qué es eso de la conversión. Cuando alguien te pregunta, oye, cuéntame acerca de tu conversión, yo creo que entiendes en términos generales a qué se refiere o qué espera que le cuentes. Pero si él te dijera, oye, ¿qué es eso de conversión? ¿Qué significa una persona se convierta? O simplemente si usáramos este lenguaje con una persona que no está acostumbrada, que no es miembro de la iglesia, que a lo mejor solamente está empezando a estudiar la Biblia, y tú le dices, mire, es que Dios quiere que usted se convierta. ¿Me convierta? ¿Me convierte en qué? ¿Qué significa para él convertirse? No necesariamente lo mismo que significa para ti. O si le decimos a una persona, es que Dios espera que usted se arrepienta. Hay diferentes connotaciones o diferentes imágenes que pueden venir a la mente de diferentes personas cuando usamos el término arrepentirse. Pero volver es fácil de captar. Si yo tengo que salir apresuradamente y se me olvida algo, digo, debo volver, debo regresar. Si dejé a una persona que debía haberse ido conmigo y por las prisas, por la apuración, me subí al automóvil y empecé a manejar, y entonces recuerdo que tenía que pasar por esa persona que me está esperando, entonces regreso, vuelvo. Es fácil. La idea de volver a Dios tiene que ser así de clara. Voy a leer nuevamente entonces estos versículos para que puedas notar la implicación. Sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, y vuelvas o te regreses, o el versículo 2, y regreses a Jehová tu Dios, y te vuelvas a Jehová tu Dios. Es mucho más fácil entender esta idea. Lo que Dios espera es que demos media vuelta y regresemos, porque eso implica que nos apartamos de Él, que nos hemos alejado de Él, vamos en dirección contraria a Él. Por eso el verbo volver, el verbo regresar, es tan importante en el libro de Deuteronomio. Asimismo, llama la atención que en el capítulo 30
de Deuteronomio, encontramos que Dios también vuelve. Dios también aparece regresando o volviendo. Mira lo que dice el versículo número 3. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. O mira lo que dice el versículo número 9, 39. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Volverá a gozarse sobre ti. Dios no regresa igual que nosotros, no tiene la misma necesidad que nosotros de volver porque Él no está perdido, Él no se ha alejado, Él no ha extraviado el camino. Pero Él vuelve, regresa a hacer lo que siempre ha querido, espera volver a hacerlo con su pueblo, gozarse con su pueblo. Ciertamente el versículo 10 es uno de los más claros en este contexto de lo que estamos explicando sobre el verbo regresar. Permíteme leerte entonces Deuteronomio 30:10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, y entonces la parte final del versículo dice, cuando te conviertas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Vamos por partes en este versículo. Cuando te conviertas, dijimos que el verbo es regresar, volver. Cuando vuelvas a Jehová, cuando regreses a Él. Pero ¿de qué forma hay que regresar? El versículo lo dice claramente al final. Con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Te suenan estas dos expresiones de otra parte? ¿Las has escuchado en otra parte de Deuteronomio? Por supuesto, Deuteronomio 6, cuando dice cómo es que hay que amar a Dios. Hay que amarlo con todo el corazón y con toda el alma. En ese sentido, entonces, Deuteronomio 30:10 nos dice que volver va de la mano con amar. Porque ciertamente, si tú amas a alguien, si tu vida está comprometida con esa persona, entonces tienes que volver a él o a ella, tarde o temprano. Por eso el ejemplo que te ponía hace un momento. Suponiendo que tuvieras que pasar en tu auto para recoger a una persona y se te olvida y de repente ya habías tomado el camino, la carretera, pero es importante que regreses por esa persona, por supuesto lo vas a hacer. Pero ahora piensa que además esa persona no es cualquier persona, que esa persona fuera tu hijo, tu hija, fuera tu esposo, tu esposa, tu novia o tu novio. ¿Valdría la pena regresar? ¿Tendría sentido gastar la gasolina, el tiempo, invertir ese tiempo para dar la vuelta y regresar por la persona que debías haber recogido en su casa? Cuando hay amor de por medio, lo importante es regresar, porque requieres estar con esa persona a la que se ama. Sin duda, los judíos han hablado y entendido mucho de esto durante varios años ya, pero quisiera cerrar nuestra reflexión de esta lección número 9 poniéndote el ejemplo de que el asunto de volver, especialmente para la mentalidad judía de hoy en día, tiene que ver con el día de la expiación. En el día de la expiación, hoy los judíos, 10 días antes, ellos empiezan a preparar porque el 10 de ese mes ellos observan o celebran el día de la expiación. Y durante 10 días entonces ellos hacen la labor de Teshuvah, hacen la acción de Teshuvah. Teshuvah tiene que ver con el verbo shuv, con el verbo regresar. Los judíos, para estar listos para ese encuentro especial con Dios en el día de la expiación, ellos vuelven. Claro, hay actos específicos que hoy en día ellos han agregado con su tradición a estos 10 días y no necesariamente son los que se reflejan en Deuteronomio. Pero el concepto en general, y por eso lo menciono, es que se requiere una acción consciente, premeditada, para regresar a Dios. Y eso, para los judíos es claro. Es importantísimo estar a cuentas con Dios, estar con Él. Y si te has apartado de Él, entonces es importante regresar. ¿Por qué? Como leímos en el versículo 10,
porque lo hacemos de todo corazón, con toda nuestra alma, porque lo hacemos conscientes de que es la mejor decisión que podemos tomar. Regresar no es un acto reflejo, no es que simplemente das vuelta al volante para regresar a casa donde hayas dejado algo. Requiere tomar una decisión, se requiere medir los pros y contras y entonces tomar esa decisión. En lo espiritual, la decisión de volver a Dios, por supuesto, en muchos casos, por nuestra naturaleza humana, no es fácil. Tú y yo vivimos en el día antitípico de la expiación. Tú y yo vivimos en el día antitípico de la expiación, es decir, estamos viviendo en el tiempo que proféticamente conocemos como el día de la expiación. Lo que se esperaría es entonces que también pasemos por este mismo proceso, por esta misma acción de teshuvah, de aplicar el verbo shuv en nuestra vida, el verbo volver. Es tiempo de estar volviendo, es tiempo de no apartarnos, pero si esto ha ocurrido, es tiempo para aprovechar y entonces decidir volver, regresar, estar cerca de Dios y no apartarnos de sus caminos. O en esta ocasión, te invito a que mientras seguimos avanzando hacia la Canaán celestial, te tomas el tiempo para decidir correctamente. Vale la pena volver y hacer de esta acción una constante en nuestra vida, en nuestra relación con Dios.